Dios le pague, hermano. Bueno, yo tengo una pregunta que creo que es muy sencilla, para Damián. Y mi pregunta, Damián, antes de ir a un texto, claro, para ustedes, ¿cuántos padres tiene el hijo? ¿Cuántos padres tiene el hijo? Sí, El hijo tiene un solo padre. muy bien. Va, yo quiero que veamos un texto en Mateo, capítulo 1, versículo 20. Dice Mateo 1:20, para la gloria y la honra del Señor. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Para usted, ¿ese es lo mismo el Padre y el Espíritu Santo o no? Es el mismo Dios, son distintas personas. Entonces, si son distintas personas, el hijo es hijo de dos distintas personas, ¿verdad? No, hermano. No, según lo que me dijo, sí. No. Espérame, hermanito. Puedo decir, Damián. Ella fue engendrado por el Espíritu Santo, engendrado en María por el Espíritu Santo, se encarnó en Y María por por el el Padre Espíritu no. Santo. ¿Eh? Por el Padre no. Es el verbo eterno del Padre. Que en el verbo eterno del Padre, eso es lo que dice Juan 1:1. Se encarna en la Virgen Adrián, María. quedamos que preguntas difíciles, ¿no, hermano Adrián? Hermanos, la manera como interpretan la palabra es demasiado cerrada. ¿Sí? Es un cerrazón de mente. O sea, Luis, engendrar significa dar vida a un nuevo ser. Así que fue engendrado el Espíritu Santo le dio vida a ese nuevo ser. Y eso entonces niegas Juan 1:1. Niceo Constantinoplano. ¿Niegas Juan 1:1? Está. Pero contéstale, hermano Adrián, ¿cuántos padres tuvo Jesús? Jesucristo es el verbo eterno que estaba junto al Padre, ¿sí? Y ese es el verbo eterno que se encarnó. No, pero esa no fue la pregunta. Esa no fue la pregunta que le hizo el hermano Adrián. Y a ese hijo, a ese niño que nació de la Virgen María, que es la palabra que se encarnó en María, le pusieron por nombre Jesús. ¿Sí? Pero Damián, es que usted no responde lo que le preguntan. Sí, vamos a la pregunta. ¿Cómo sí, haga la pregunta otra vez porque no la entendió. Jesús es hijo de dos diferentes personas. Hermano, porque está el Padre y está el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice aquí que del Espíritu Santo era eso que había en el vientre. La diferencia es de que ustedes separan la humanidad de Cristo de su divinidad. Entonces ustedes están interpretando, están haciendo algo ilógico, un pensamiento absurdo de que el Padre de Jesucristo es el Espíritu Santo porque fue el que por obra del Espíritu Santo se encarnó en María. Pero cuando decimos que Jesucristo es cuando decimos que Jesucristo es el Hijo único de Dios, el Hijo único, ¿sí? Como decíamos en Hebreos, ¿sí? Se refiere al que estaba desde el principio con el Padre. Es decir, de acuerdo a la visión nuestra, el Hijo único es el verbo que estaba con el Padre. Digamos que son dos títulos diferentes. ¿Sí? Vamos a analizar un texto. Hermano Adrián, sí le satisface la respuesta. ¿Sí le satisface la respuesta que le da a Damián? Por supuesto. Sí, sinceramente no es la respuesta a la pregunta. Le pregunto. Pues él contestó otra cosa. Le digo, a ver, Jesucristo es hijo de las dos personas, de dos diferentes personas de la Trinidad, o nada más de una, porque de acuerdo a la Biblia dice lo que es engendrado en ella del Espíritu Santo es, y a su Padre de Jesucristo se le llama Padre. Entonces que me aclare, ¿verdad? Sí, lo que quiero decir aquí, por supuesto, lo que indica la Escritura, que Jesucristo no fue nacido por intervención de José, sino que fue por una obra de la gracia del Espíritu Santo que actuó en María. Ahora, volvemos al argumento circular, hermanos. Ahora ya hasta José salió embarrado aquí, así, José, por supuesto. Eso es lo que quiere decir, que que Jesucristo se encarnó en María sin intervención de un varón, sino por obra de Dios. Hermano Adrián, ándale otra vez la pregunta porque no la comprendió. Espérame. Entonces, de acuerdo a Juan, es que contestas cosas que no te preguntan. Hace una distinción. Vamos, no, hermanos, es que ya le están huyendo.
Juan Estamos 1:1 hace una sencillamente distinción de personas. Que en el principio existía el verbo, ahorita estaban dialogando con un testigo de Jehová y le estaban argumentando que no está el artículo indefinido un. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo, el versículo 14 dice que se encarnó. ¿Por qué le corren a las preguntas? Dicen cualquier cosa, Damián, pero menos la respuesta. Damián, Porque, hermanos, Oscar, tu manera de entender. Déjame contestarte al hermano Oscar. Cuando tú hablas de que Jesucristo lo refirió al Creador, Jesucristo nunca vino vociferando de que yo soy Dios y adórenme. Jesucristo siempre estuvo en humillación señalando desde su humanidad al Padre. Poneme atención, tranquilo. ¿Sí? Entonces, desde ese sentido, si volviendo al debate contigo, hermano, a ver, porque aquí no le... ¿A dónde nos refirió en Mateo 19 Jesucristo? ¿No vieron al principio? Nos fuimos al Génesis, ¿no? En el Génesis capítulo 1, es allí donde me preguntaste de que si Jesús creó a la mujer y al hombre o no. Vámonos al Génesis. Y tú me respondiste que sí. Vámonos al Génesis, claro. Vámonos al Génesis. Tranquilo. Vámonos al Génesis capítulo. Veamos al Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y era caos y confusión, ¿no? Damián, en el versículo, espérame, hermano, el hermano Oscar. Espérate. A ver, lean el versículo 27. Damián, espérate. Lean el versículo 27. Damián, tranquilízate, por favor. Lea, nomás lea, no le tengas miedo a la palabra de Dios. Tranquilízate, por favor. Lea. El hermano Oscar no deja hablar, hermano, ya lo conozco. Pero si eres tú el que está, hable, que no te callas, Damián. Te estoy pidiendo la palabra y estás y dale, y echa la culpa a alguien más. A ver, va, muy bien, hermano, ya sé más o menos su forma de debatir. No dejan argumentar. Son preguntas absurdas que nomás quieren un sí y un no y ya. No usan la razón. Damián, oíme bien lo que Oscar, te voy a decir. Oscar, a ver, Oscar. Ay, mi Dios. Nos refirió, tú me diste Mateo 19. Damián. Cristo dijo, Damián, no han oído que al principio, ¿en cuál principio se refieren? Damián, Génesis 1, cuando Dios creó el cielo. Yo odio silenciarlos, de verdad, pero cuando se ponen como guacamayas, loras viejas, a estar argumentando y diciendo cosas que uno les pide de favor, tranquilízate, vamos a poner las cosas en y bla, 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 bla. Eso quiere decir que ya no tienen argumentos y quieren que los bajen. Por eso se ponen así, porque como ya no hay argumentos, se ponen hable y hable para que los bajen. Ok, ¿cuál es la pregunta? Otra vez. Y ven, ya ven. Viene otra vez. Entonces, si no estamos conscientes de lo que estamos diciendo, mejor decir, miren, saben que yo no sé. Disculpen, me la regué. ¿Cuál es la pregunta? O hacer de cuenta que se me fue el internet y ya me bajo y punto, no pasa nada. Otra vez la pregunta. Hermano Adrián, haga otra vez la pregunta, por favor, porque a mí me pareció muy interesante esa pregunta. Sí, hermano, la pregunta es esta. Usted me dijo que Jesús solamente tiene un padre, solamente un padre. Entonces yo quiero saber quién es ese padre, el Padre o el Espíritu Santo, según la creencia de la Trinidad. Perfecto. O los dos, porque déjame aclarar que lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es, y Cristo también tenía un padre, entonces puede responder. Por supuesto, hermano. Aquí digamos que el error es distinguir o hacer una separación entre la humanidad de Cristo, que una vez entrando en la historia, encarnándose en el vientre de María, sí, es allí todo lo que está encarnado, toda su carne, su sangre y su sangre sí fue creada. Pero Cristo preexistía antes de María. Espera. Entonces, cuando nos referimos a que su Padre es Dios, nos referimos a que es precisamente, Él es el Verbo eterno que estaba junto al Padre. ¿Sí? Cuando nos referimos que es Hijo de Dios, no nos referimos a que es Hijo de Dios porque es el Espíritu el que embarazó a María. Eso es absurdo, hermano. Eso es absurdo. Cuando nos referimos a que Cristo, por supuesto, hermano, eso es tener la mente cuadrada. ¿Sí? Cuando nos referimos que Jesucristo... Lo que dice la Escritura es absurdo. Vamos a ver ahí en Mateo. Quiero que veamos ahí en Mateo capítulo 1, versículo 20, que dice así, para la gloria del Señor. Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado... Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Entonces, ¿cómo ven? ¿Hay razón o no en lo que dice ahí el Evangelio según San Mateo?
Será Pues absurdo. hay razón en lo que dice la palabra, en lo que dice el Evangelio de Mateo, pero no en la manera como tú lo argumentas y como tú lo entiendes. Volvemos a vuelvo a lo Lo que era mismo. engendrado en María era del Espíritu Santo o no? Por supuesto, es la obra del Espíritu Santo que actuó en María y se encarnó. La palabra eterna que estaba junto al Padre se hizo carne, lo que dice Juan 1:14 o no. ¿No dice eso Juan 1:14 o no? No, ¿No dice eso? no, ¿Niegas la palabra de Dios? la Biblia no es palabra de Dios. Bueno, ¿niegas la Biblia? No, Juan 1:14. ¿Qué dice? ¿Que se encarnó o no se encarnó? No dice así. A ver, no dice ¿qué eso. dice? Y aquel verbo se hizo carne. No dice Eso, se encarnó. hermanos, tienen la cabeza cuadrada, hermanos. ¿Qué significa ¿Me encarnar? permites hacerte una pregunta, Ok, Damián? pues Que entonces no te la vuelvo a contestando repetir. las ¿El preguntas de verbo mis se hizo hermanos. carne, sí o no? Sí, sí. ¿En dónde? ¿En dónde qué? Ah, ¿en dónde ¿En se hizo dónde carne? qué? ¿En dónde se hizo carne? ¿En dónde se hizo carne? Ujú. Bien. Es como si yo te preguntara, No me en la sacas tierra, con... en el mundo se hizo carne, en el mundo se hizo carne. hermana. Sé honesto Sí, con en la el Biblia. mundo se hizo carne. ¿En dónde específicamente? En el mundo se hizo Ok, carne. te voy a dar una pista con lo que me decía el hermano que se oía muy razonable, más A razonable que ver, tú. a Se oye ver. más razonable que tú y que Oscar. Oscar no se oye para nada razonable. El otro hermano se oye más razonable. Ok, Conéctalo con lo que a está ver, diciendo el dime, hermano. dame la pregunta. Conecta esta pregunta con lo que me estaba presentando el hermano Adrián, creo que se llama Adrián. Ujú. ¿En dónde en dónde se encarnó? Porque dice En el el texto se hizo. mundo, en el mundo. Dios mío, Dios mío. O sea, ¿qué significa encarnar? ¿Tú eres de carne y hueso o no? Sí, soy de carne y hueso. ¿Dónde se encarnó? ¿En dónde? No Conéctalo se con lo que encarnó. decía el Sí, hermano Adrián, que usaba un poco más la sí. razón que tú y mucho más que Oscar. Oscar tiene el pensamiento cuadrado. Conéctalo. 1:18, Mateo 1:18 decía el hermano Adrián. Mateo 1:18. Vamos a ver Mateo 1:18. Dice así. Lo No, engendró, lo pero ahí engendrado en no ella. dice que se encarnó, dice que se encarnó, se engendró. ¿Y es lo Hermano, mismo encarnar que engendrar? vamos a ver la palabra, vamos a ver la palabra en el hebreo, en el griego. A ver, Sí, léalo. vamos a ver en el griego. Léalo en Vamos a el ver. griego. Ujú. Sí, Mateo 1, sí. Porque aquí, hermanos, lamentablemente, Mateo 1:18. Si hay chance, yo quiero hacerle una pregunta a Damián, hermano. Sí, nomás terminar, digamos que lamentablemente Es que el detalle es que todos le hacemos preguntas y no contestan ninguna. ya te las contesté, hermano, con toda No quiere hacer honestidad. preguntas. Mira, también con toda sinceridad, así yo lo estoy escuchando, yo no te estoy preguntando tanto, pero se te hacen preguntas, no las contestas, pero tú haces de vuelta las preguntas y si quieres que se te contesten, pero bueno.